La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús dijo que lleváramos la cruz de Cristo todos los días. Estas palabras, hermanos, así como Jesús fue perseguido por Satanás, y Satanás usa personas, así también nosotros debemos de entender que vamos a ser atribulados, vamos a ser perseguidos por Satanás. ¿Para qué? Para que perdamos la fe en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bendecir cuando nos maldicen. A aquellas personas que, influidas por Satanás, porque no son las personas mismas, sino más bien influidas por Satanás, somos perseguidos, hermanos. De una forma u otra somos perseguidos. Lo mismo que le pasó a Jesús, a él le pasó en la carne, literalmente. A nosotros nos persigue Satanás espiritualmente. Entonces, esto que tramaban contra Jesús, así también los demonios traman contra nosotros, para que no les venga de sorpresa. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, era un fariseo, vino a él una mujer, María Magdalena, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Aquí María Magdalena es simbólica también de todas aquellas personas, comenzando ella como mujer, haciendo una obra para Cristo Jesús, preparándolo para la sepultura. Así también va a haber personas, siempre va a haber personas que están al servicio de Dios, ayudando a la iglesia, ayudándonos unos a otros. Nosotros debemos de ser como María Magdalena simbólicamente, pero debemos también de cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado, independientemente de cuál sea de cada uno. Al ver esto, los discípulos se enojaron, principalmente, fíjense bien, principalmente Judas. Las personas que aman el dinero, y esto es así, y acuérdense, hermanos, todos venimos de ahí, todos somos culpables de eso, de ahí venimos. Si ya nosotros no amamos el dinero, acuérdense de dónde venimos, ¿ok? So que no les venga de sorpresa que la gente que ama el dinero viene contra nosotros, pero debemos de tener piedad, misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros de ahí venimos, ¿ok? Aquí obviamente, fíjense, los discípulos se enojaron, sobre todo Judas, y fíjense lo que sigue a continuación. ¿Para qué este desperdicio? Este perfume se pudo haber vendido a gran precio. Ese perfume valía 1 año de salario. Por ejemplo, si el mínimo aquí en California ahorita son $600 por semana, multiplíquenlo 52 veces. Aquí en California valdría ese perfume lo que es 1 año. Sí, vamos a decir 52 denarios, lo que equivaldría a 1 año de trabajo. Dice: ¿por qué molestan a esta mujer?
ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Por ejemplo, Pablo dice que cuando Jesús ofreció su cuerpo, simbólicamente dice que es un perfume agradable a nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque amó. Jesús amó hasta el fin. Cada vez que nosotros olemos el perfume que llega al cielo son las obras de caridad y de amor que hace cada ser humano, cada persona cristiana, principalmente llevando el mensaje de Cristo. Ese es el amor más grande, dar la vida por Cristo Jesús para predicar el Evangelio. Un sacerdote, vamos a decir católico, que se dedica su vida para predicar el Evangelio, no hay amor más grande que eso, aunque no entienda la palabra de Dios. Está ofreciendo su vida para el servicio de otras personas. Entonces dice, de cierto les digo que donde quiera que se predique este Evangelio, o sea, el testimonio de Jesús, en todo el mundo también se contará. Por eso estamos hablando ahorita de María Magdalena todavía hasta la fecha. También se contará lo que esta mujer, María Magdalena, ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, aquí está, ¿se fijan cómo Judas se enojó? Judas, ¿por qué te enojas? La obra que hizo María Magdalena es buena. Siempre va a haber pobres. Entonces, ¿qué pasó? Satanás entró en Judas y Judas dijo, no, esto es por demás. Entonces, Judas Iscariote fue con los sacerdotes y les dijo, con los fariseos, los sacerdotes, ¿qué me dan si yo se los entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así estaba escrito, que iban a pagar 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Los Caínes siempre van a perseguir a los Abeles y siempre lo van a hacer por dinero. La palabra de Dios así lo dice. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces siempre la excusa es, o la razón es por amor al dinero. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, esto se comenzó a celebrar una vez que comieron la Pascua, o sea, cuando salieron de Egipto, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y él dijo, vayan a la ciudad a cierto hombre. En realidad esta persona era un homosexual, porque en el otro contexto, si ustedes leen Marcos 14, Juan 13 y Primera de Corintios, ahí no menciona la persona. La persona llevaba un cántaro. Solamente las mujeres cargaban con los cántaros en ese tiempo. Una persona que físicamente era hombre, pero en realidad era un homosexual. Ahí fue donde Jesús quiso comer la Pascua. Y le fue revelado a la persona, al dueño de la casa. ¿Sabes qué? Aquí se va a revelar, aquí se va a celebrar la Pascua. Y él obedeció, él puso su casa para que ahí comieran, celebraran la Pascua, lo que se conoce como la última cena. ¿Dónde quieres que la preparemos? Vayan a la ciudad con cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor?
Entonces él respondiendo dijo, fíjense, estos son los traidores. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Son personas que se dicen cristianas, las que nos persiguen, los Judas. Son personas cristianas. Así lo dice todo el Nuevo Testamento. De hecho, Mateo 24 menciona eso. Van a venir unas personas que se dicen cristianas, dicen, no se dejen engañar por estas personas, hablando principalmente de la doctrina. Entonces, por la mala doctrina que les enseñan, por la falsa doctrina, que no es en relación a la piedad, estas personas son engañadas y por lo tanto no dan fruto. ¿Por qué? Porque están siendo engañadas. Ahora, la salvación es gratis, pero no todos la quieren. Casi todos se la quieren ganar la salvación. La salvación es gratis. Viene uno y les dice, es gratis, no tienes que hacer nada, solo recibirla. No, me la tengo que ganar haciendo obras. Entonces no la quieren, y como no la quieren, pues no pueden honrar a Cristo. Entonces, como no pueden honrar a Cristo, Satanás va delante de ellos. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo, o sea, todavía hay orgullo en sus corazones. Entonces ese orgullo no les deja ver. Entonces dice, entonces respondiendo dijo, el que mete la mano en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Vayan y vean las otras escrituras, Marcos 14 o Juan 13, ahí menciona que cuando Jesús le da el pan a Judas, Satanás entra en él y se va. ¿Y qué hace? Va precisamente a entregarlo. Y les dice, está en tal lugar, vayan y ahí lo pueden encontrar, y él recibe su dinero. Así es como siempre han perseguido a los discípulos de Dios. Siempre ha sido así, hermanos, siempre. Así está escrito. Y casi siempre, si ustedes se fijan, ya desde la persona que ofrece obras para su salvación, esos son los Caínes. Entonces el sacrificio de Caín no es acepto al Señor. En cambio, Abel ofreció lo mejor de él, lo mejor que tenía lo ofreció a Dios. ¿Cuál es el mayor ofrecimiento que podemos ofrecer? El sacrificio de Cristo Jesús. Si nosotros ofrecemos el sacrificio de Jesús para perdón de pecados de nosotros, es lo mejor. Entonces las personas que ofrecen sus propias obras no lo saben, muchas veces no están conscientes de esto. Les entra la envidia. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los Abeles es acepto al Señor, mas el de Caín no. Entonces Caín persigue a Abel y lo mata. ¿Qué quiere decir lo mata? Siempre lo persigue, va a hablar de él, lo va a criticar, lo va a condenar o la va a condenar en el caso de las mujeres. Entonces, una vez más, que no les ven, y muchas veces, o no muchas veces, siempre viene en su propia familia. Jesús los dijo, yo no vine a unir, yo vine a dividir. El padre contra el hijo, la madre contra la hija, la hermana contra el hermano o la hermana, el hermano contra la hermana. Entonces, ahí donde hay división, debemos de ser sal de la tierra, luz en las tinieblas. O sea, tenemos que perdonar
las malas obras de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces? Siempre, siempre tenemos que perdonar. Entonces nosotros perdonamos una y otra vez y oramos por nuestros hermanos, por nuestros padres, muchas veces, porque son los padres. Hay muchos padres abusivos que abusan de sus hijos. Hay que perdonar a los padres. Los padres deben de perdonar a los hijos porque también hay muchos hijos abusivos. Entonces los padres igualmente deben de perdonar. Hermanos entre hermanos se deben de perdonar. Entonces no todos perdonan, no todos perdonan. Entonces, por ejemplo, si mi hermano Panchito viene contra mí y me ofende, yo no le tengo que poner la otra mejilla. Aunque vamos a decir que yo oro, Padre mío, y me dice el Espíritu Santo, para. Primero ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Por qué? Porque tu hermano Panchito tiene algo contra ti. Entonces, ¿qué hago? Yo le hablo a mi hermano Panchito, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces ya el hermano Panchito va a aceptar lo que está haciendo mal o simplemente se va a justificar. ¿Y qué va a hacer en su justificación? No va a reconocer su pecado. Entonces, cuando esto no pasa así, la persona mi hermano Panchito no se quiere arrepentir, entonces yo lo tengo que exponer delante de dos personas cristianas y decirle, mira, mi hermano Panchito me ofende, me dice cosas, esto, el otro. Yo lo digo a dos personas cristianas. Si aún así mi hermano Panchito no se arrepiente, entonces yo lo expongo a la iglesia. Fíjense que mi hermano Panchito me ofende, me hace esto, me hace el otro y no se quiere arrepentir. Si aún así no se arrepiente, entonces ¿qué dice Pablo? Apártense de esas personas, ni comas con estas personas. ¿Por qué? Porque se dicen cristianas, pero no lo son. No lo son. Entonces ya una vez que se apartan y vienen contra ti, entonces sí tienes que poner la otra mejilla, porque ya son del mundo. Fíjense lo que dice Jesús. Tu madre y tus hermanos te buscan. María estaba desobedeciendo a lo que le decía nuestro Padre Dios. O sea, ¿qué decía? Mi hijo va a andar predicando. Jesús se lo dijo. María desobedeció. Obviamente, ella como carnala, humanamente, ella no quería que mataran a Jesús. Entonces vino ella con sus otros hijos, porque tenía más hijos. Entonces, ¿qué pasó? Le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces le dice Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan su palabra y la obedecen. Esos son nuestros verdaderos hermanos. Esto es así, hermanos. A veces esto es difícil de aceptar. Si tus hermanos, tú los exhortas porque se meten contigo y no obedecen al Señor, porque se llaman cristianos, se dicen cristianos y no quieren amar, no quieren perdonar, se la pasan metiéndose contigo, entonces tú debes de hacer lo que dice la palabra de Dios. Si eventualmente no se quieren arrepentir después de 3 amonestaciones, tú te apartas de ellos. ¿Y qué haces? Entonces ellos quedan expuestos a Satanás. Y Satanás, también tienes que entender esto, Satanás les da donde más les duele. Nosotros no le deseamos mal a nadie, pero la palabra de Dios dice, una persona que no obedece a Dios una y otra vez, y Dios nos da tiempo para arrepentirnos. De hecho, esto fue lo que me dijo el Señor a mí ayer o esta mañana. Si no se arrepienten, morirán. Si no cambian su camino, morirán. Y morirán, algunos son literalmente, pero morir también implica Dios se aparta de ellos, están a merced de Satanás, y Satanás les da donde más les duele, y tú no puedes hacer nada.
Llega un punto, hay un punto en donde nosotros oramos y el Señor dice, no ores por estas personas porque no te voy a escuchar. Es bíblico. Jeremías fue y anduvo predicando con el pueblo de Israel una y otra vez por décadas. Arrepiéntanse, vuélvanse al camino del Señor, van a morir. Arrepiéntanse de su mal camino, busquen al Señor, vuelvan al camino del Señor. Una y otra vez los amonestó y no se quisieron arrepentir. Entonces les dijo, ok, profetízales que va a venir del norte la destrucción. El que te escuche, te escucha. El que no te escucha, no te va a escuchar. Eventualmente le dijo, no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar, Jeremías. Porque es un pueblo de duro corazón, no se quieren arrepentir. Entonces, ¿qué hace Dios? Los entrega a Satanás una vez que él se aparta de ellos. ¿Y qué pasó? Comenzando con el rey, porque era el responsable, es el primero, se llevó al rey. ¿Y qué pasó? Lo que pasó en Deuteronomio 28. Ahí están las consecuencias de la desobediencia. Vayan y léanlo. Esto es para todos. Vas a ver a tus hijos por última vez. ¿Y qué hizo? Nabucodonosor le sacó los ojos. Mataron a sus hijos del rey, delante del rey, los mató y luego le sacó los ojos al rey de Israel. Fue lo último que vio, la muerte de sus hijos. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado por la muerte de Jesús por nosotros, entonces la palabra de Dios dice, te voy a dar donde más te duele. Y no necesariamente para toda la gente es lo mismo. Hay gente donde más le duele el dinero, hay gente que le duele la enfermedad, hay gente que le duele, qué sé yo, sus hijos. Hay gente que le duele otras cosas, pero siempre donde te duele, ahí te viene Satanás. ¿Para qué? Para doblegar ese orgullo. Porque es el orgullo el que impide que las personas se conviertan. No podemos llegar al Señor si no somos como niños. Entonces una persona que no se quiere arrepentir, hacerse como un niño, entonces dice el Señor, ok, Satanás, dale duro a esta persona, doblega su orgullo. ¿Y qué es lo que hace simbólicamente? Esta persona es una piedra. ¿Y qué hace Satanás? La empieza a machacar. Hagan de cuenta, por eso yo siempre les digo, los agarra martillazos. ¿Para qué? Para quebrantar ese orgullo. Para que eventualmente toda esa piedra se convierta en tierra. Pero tierra pura, no con espinos. No con piedras grandes, no, tierrita así, donde se pueda plantar y pueda crecer un árbol. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? Judas era lo que más deseaba, el dinero. ¿Qué pasó? Vendió a Jesús. Cuando él vio lo que le hicieron a Jesús, Satanás vino contra Judas. Él se arrepintió, él dijo, ¿qué he hecho? Y él vino, dejen ir libre a ese hombre. Y no aceptaron el dinero. Él lo regresó, pero ya era demasiado tarde. ¿Y qué hizo? Los demonios le dieron duro a Satanás, a tal punto que mejor se suicidó. Eso le pasa a las personas que no se quieren arrepentir. Este es el mensaje que el Señor me dio esta madrugada, hermanos. Obviamente no es para todos, solamente para aquellas personas desobedientes, que no quieren seguir al Jesús, que no quieren perdonar, que no quieren amar. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto quiere decir, debemos de comer el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Panchito, Panchita, Juanito, Juanita, Josefina,
todo ser humano. Sobre todo el cuerpo de Cristo es todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, que murió por ellos, que resucitó. Eso es comer el cuerpo. Y tomando la copa, una copa de vino, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. O sea, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El pacto que profetizó Jeremías, Isaías, todos los profetas, pero sobre todo Isaías y Jeremías y Ezequiel. Jeremías 31. Esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué hizo Jesús? Quebró los 10 mandamientos. Ya no están bajo la ley de los 10 mandamientos, ahora están bajo la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce. El Espíritu Santo no nos va a decir que maldigamos a Panchito, ni a Juanito, ni a Juanita, ni a Ramón. El Espíritu Santo siempre nos va a decir, honra a Cristo, ama a tu prójimo. Cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo nos trae a la memoria, perdona, y debemos de perdonar. Cuando nosotros no hacemos eso, entonces entristecemos al Espíritu Santo. Entonces, si después de un buen tiempo nos enfriamos y no damos fruto, cuando viene Jesús a querer comer y nosotros nos damos frutos, dice, corten ese árbol y échenlo y quémenlo con las hierbas. ¿Por qué? Porque no da fruto. ¿Para qué sirve? Nomás está desperdiciando ahí la tierra. Mejor córtenlo. Y dice, y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantando el himno, salieron al monte de los olivos. Acuérdense que la Pascua, ese simbólico del sacrificio de Jesús, cantar, ya los dije una y otra vez, cantar es simbólico. Toda la ley se simplifica en honra a Dios y ama a tu prójimo. Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Cantando, los discípulos se sabían salmos de memoria y los cantaban. Se sabían el cántico de Moisés, el que ya compartí hace 2 o 3 estudios. Ellos cantaron el cántico de Moisés y salieron al monte de los olivos, a Getsemaní. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, o sea, todos me van a dejar. Dice Pedro, yo no, Señor, yo nunca te voy a dejar. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, o sea, esa misma noche, antes que cante el gallo, ¿a qué horas canta el gallo? ¿A las 2, 3, 4 de la mañana? Bueno, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Esto es para que no andemos de presumidos de que nosotros nunca negamos al Señor. Nosotros somos pecadores, hermanos. Entiéndalo, somos pecadores. El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, reconózcanse pecadores y hagan la oración del publicano. Señor, sea propicio a mí, que soy pecador, y no sean como el fariseo que diga, Señor, te doy gracias porque no soy. Hay personas que no lo dicen así, pero Señor, te doy gracias que no soy como los pentecostales o como los testigos de Jehová, o te doy gracias porque no soy como los católicos que son idólatras, o te doy gracias porque no soy como los protestantes, dicen los católicos. Esas oraciones no las escucha Dios, hermanos. No las escucha Dios. Fíjense bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu
tu reino y hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo. Dénos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, Caín siempre te va a ofender. Caín puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu primo, tu prima, tu compañero de trabajo, tu supervisor. Siempre va a haber una persona que te va a atacar. Ese es Caín, identifícalo. Y hay varios. ¿Qué vas a hacer tú? Si es cristiano, dile, oiga, ¿por qué se mete contra mí? ¿Por qué me ofende? Si es cristiano. Si no es cristiano, ponle la otra mejilla. O cristiana, ponle la otra mejilla y deja que Satanás prepare esa tierra para que eventualmente pueda llegar la semilla y pueda crecer y pueda dar fruto. Es la única forma. Entonces, no les venga de sorpresa que su esposo o su esposa o su hijo o su hijo o su hermano o su hermana o su padre o su madre les va a ir mal por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Hasta que sea doblegado su orgullo. Hay gente que se muere con su orgullo, se lo llevan a la tumba. Entonces esas personas ya están separadas de Dios, se mueren, se dan cuenta que están separadas de Dios, están en el infierno. Están en el infierno. Pero fíjense, una vez más se los vuelvo a decir, aún esas personas, nosotros que tenemos entendimiento, esas personas van a ser circuncidadas el 8º día, después de los 1000 años, o sea, del día del Señor. ¿Por qué? Porque eventualmente todos se van a arrepentir, todos. Aún Hitler, aún las personas más malvadas se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos. Entonces hay gente que dice, pues entonces yo voy a seguir haciendo maldad. O sea, una persona que ya escucha esto y aún sigue haciendo la maldad, dice, si por el testimonio de 2 o 3 personas la gente moría, ¡ay! Del que pisotee la sangre de Cristo. Hermanos, no piensen que es una cosa fácil. ¿A qué le tienes miedo? ¿O a qué le tiene miedo la gente? Hay gente que dice, yo no le tengo miedo a nada. A ver, en la noche cuando Satanás te rasque las patitas ahí cuando estés dormido, dice hay una persona que por lo menos va a recibir eso. No, que a mí no me asusta nadie. Bueno, a ver qué vas a hacer cuando Satanás te rasque las patas en la noche y no vas a hallar dónde esconder las patas o los pies. Esto es así, hermanos. Esto es así. El que piensa que Satanás no tiene poder, no, hermanos, no sabe lo que dice. Pero bueno, el orgulloso siempre va a ser, Satanás, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer mansito. Porque el miedo, ¿quién va a poder contra el miedo? Que manda Dios. Y que Satanás es el que lo hace. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy ahí y oro. En otro contexto dice que como a una distancia de lo que tiras una piedra, vamos a decir 50 metros, 60 metros. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. O sea, unos se quedaron aquí, pero a Pedro y a los hermanos se los llevó ahí cerquitas. Por eso es que sabemos qué era lo que estaba pasando. Jesús, ahí comienza su martirio. ¿Por qué? Porque el Señor se apartó de él. Y Satanás lo empezó a tribular. Le trajo
Ustedes miran a personas enfermas, esquizofrénicas, de todo tipo de enfermedades, depresiones. Bueno, Jesús las tuvo, todas a la vez. Ansiedad, depresión, fobia. Todo esto Jesús lo recibió para que ya nosotros no tengamos miedo, hermanos. Ya Cristo llevó nuestros miedos, nuestras fobias, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, aún la muerte. Entonces, ¿cómo le van a tener miedo a la muerte? La gente le tiene miedo, ¿por qué? Porque todavía no han hecho de Cristo su tesoro. Entonces aquí la promesa es que aquellos que siguen a Cristo, Dios nos da todas las cosas. Y todas las cosas están escondidas en Jesús. Entonces una persona que no sigue a Jesús no puede recibir todas las cosas. Entonces Jesús les dijo a Pedro y a los hermanos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo, o oren conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, ya estaba recibiendo castigo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor, quieras. Vino luego a sus discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso debemos de estar en el espíritu. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya, descansen. Un rato después, Jesús les dice: he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado por Judas en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Siempre va a haber personas que nos van a entregar. Pero, como ya Jesús llevó nuestras iniquidades, entonces Jesús siempre nos va a salvar de todas las cosas que la gente trama contra nosotros. Y siempre va a haber, hermanos. Por ejemplo, yo estaba en una congregación y el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo: deja este trabajo. Yo era agente de bienes y raíces. Me dijo: deja este trabajo ya. Y yo lo dejé. Yo tenía unos ahorros ahí. Tenía como unos $10,000 ahorrados. Me dijo: deja eso. Y lo dejé. Yo cuando me congregaba, el pastor sabía que yo no. Y como yo ya entendía la palabra de Dios, yo no daba diezmos. Literal. Entonces el pastor en su predicación seguido hablaba de que había que diezmar y yo no lo daba. Y una vez a mí el pastor me dijo: hermano Luis. Le digo: sí, dígame, hermano. Y me dice: la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Yo le quise explicar ese versículo, pero no me dejó. O sea, básicamente me estaba diciendo: si usted no quiere trabajar, usted no va a comer. Me estaba acusando, Entonces yo siempre les digo: ¿a quién le vas a hacer caso? Al Espíritu Santo. Yo le quise, él mismo no entendía la palabra de Dios. Y de hecho un hermano que vivía ahí en ese lugar me dijo: hermano, pues eso dice la palabra de Dios. Entonces yo a él sí se lo expliqué, él sí estaba dispuesto. Le digo: lea 1 Corintios 9. Pablo no trabajaba, hermanos. El trabajo de Pablo era predicar el evangelio y explicar las escrituras. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice: yo soy apóstol, evangelista y maestro. Él tenía esas tres cosas.
Y él dice que esas 5 cosas son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Pablo dice que cuando trabaja está hablando de predicar el evangelio y explicar las escrituras, hermanos. Lean 1 Corintios 9 a los que no entienden este versículo. Cuando dice el que no trabaja, que no coma, se lo está diciendo a los evangelistas. Si yo no trabajo predicando el evangelio, ¿cómo voy a vivir del evangelio si no lo predico? El que no trabaje predicando el evangelio, que no viva de lo que predican, de las otras personas que sí predican el evangelio. Por ejemplo, Panchito predica el evangelio, Juanito predica el evangelio, y yo ando de flojo, yo me la paso ahí nomás metiéndome en los asuntos de Panchito y de Juanito. No, a ver, Panchito, fíjense, a ver, hermanos, fíjense, yo les voy a decir esto y el otro. No, dice Pablo, hay unas personas que nomás andan de metiches. Yo ando de metiche ahí. No, a ver, déjenles, digo, no, vete para allá y tú predícales el evangelio por allá. ¿Qué vienes de metiche acá? Tú ve y predica el evangelio para que vivas del evangelio. Dice Pablo, ¿acaso nada más Bernabé y yo no tenemos derecho de comer del evangelio? ¿Quién jamás compró sus propias armas para irse a la guerra? ¿Qué persona tiene chivas o tiene vacas y no come de la leche que él tiene? En la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, no lo está diciendo por los bueyes, lo dice por nosotros. Yo soy un buey que ando trillando con la palabra de Dios. No me pongan un bozal. Y se los explica. Yo les llevo lo espiritual para que me den lo carnal. Ustedes deben de mantenerme a mí. Y de hecho él les dijo, hagan una colecta. Ni siquiera era para Pablo, era para llevarla a Jerusalén. El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja del evangelio, que no viva del evangelio. Imagínense, Dios me puso de evangelista y maestro, pero nunca predico, nunca hago nada. Hermano, manténgame. ¿Cómo la gente te va a mantener si nunca haces lo que el Señor te puso a hacer? El que no trabaje, que no coma. Ahora también la palabra de Dios dice, mira a la hormiga, perezoso. Esto quiere decir, ponte a leer las escrituras, ponte a estudiar las escrituras, porque eso es comer la palabra de Dios, eso es comer el pan de Dios. En la palabra de Dios está Cristo, o sea, estás comiendo el maná. ¿Cómo? Lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y ya amontonaste tu casa llena de comida. ¿Por qué? Porque va a venir un día malo. Tus hijos se van a ir a las drogas, se va a morir tu mamá, tu papá, tu esposo, o tu esposa, tu hijo, tu hija, o te vas a enfermar, te van a cortar una pata, te va a pasar esto, va a venir un día malo. ¿Y qué vas a hacer si no tienes nada de comida? Mira a la hormiga, perezoso, ponte a estudiar la palabra de Dios. Por eso yo siempre les digo, lean las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque va a venir un día malo, y en el día malo, si no tienes palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a las drogas, te vas a ir, ¡ay, pobre de mí! Eso hace toda la gente cristiana, hermanas, que no tiene entendimiento o que están llenos de orgullo. Al que tenga oídos para oír, oiga. Entonces dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. A mí el Señor me mostró esto. Cuando vienen las personas con espadas y palos contra mí, viene la salvación de mi esposa. Wow, le digo, Señor, gracias, Señor. Y el que le entregaba, Judas, les había dado esta señal. Al que yo bese, ese es, préndanlo.
Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Ahí está la hipocresía de los falsos cristianos. Siempre te van a traicionar con un beso, o con un abrazo, o con un buen saludo. Hey, ¿cómo está mi hermano Luisito? Pero el Espíritu Santo nos dice: ese es un hipócrita, no te fíes de esta persona. El Espíritu Santo mismo nos lo dice. Y enseguida, ¿pero qué tenemos que hacer? Fíjense lo que dice Jesús. Jesús le dijo: amigo Judas, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Aquí se cumple lo que hicieron con José. ¿Quién vendió a José? Sus propios hermanos. Sus propios hermanos. Ahora, es necesario que pase así porque eventualmente tus hermanos y tus hermanas, o tus padres o tus hijos, que ahorita están contra ti, si el Señor te eligió a ti para llevarte a Egipto, para ponerte ahí donde va a haber pan, después tus hermanos van a venir y ellos mismos se van a postrar a tus pies diciéndome: perdóname, hermano, perdóname. ¿Por qué? Para que puedan recibir las bendiciones. ¿Qué hizo el pueblo de la descendencia de Jacob, de Israel? No había pan. Ellos vendieron a su hermano, se lo llevaron de esclavo, llegó a Egipto, el Señor le revelaba, eventualmente le revelaba, le hablaba a través de sueños. El Señor le reveló el sueño del faraón y dijo: wow, ¿sabes qué? Ponte tú a hacer así como está en el sueño. Después del faraón, José fue la persona más poderosa en Egipto. Cuando vinieron sus hermanos y lo reconocí, y él se presentó y les dijo: no me conocen, ¿verdad? No, pues no, yo soy José. Yo soy José al que ustedes vendieron. Ellos pensaban que los iban a matar. ¡Ay, nos va a matar ahorita! ¿Y qué hizo? Les dio de comer. Les dio de comer. Ustedes planificaron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Si ustedes no me hubieran vendido, yo no hubiera llegado aquí y nos hubiéramos muerto de hambre en Jerusalén. Entonces, ustedes lo hicieron para mal, Dios lo hizo para bien. Judas lo hizo para enriquecerse, pero al último fue para el beneficio de toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. O sea, lo que Judas hizo era una bendición para nosotros. Era una bendición para nosotros. Todas las cosas nos ayudan para bien, los que amamos a Dios. Entonces, cuando tu familia se mete contigo, todas esas cosas son para bien. Aunque ahorita no lo veas, aunque ahorita no lo entiendas, pero siempre van a ser para bien. Y un día aquellos que se meten contra ti, si tú andas predicando el evangelio, andas proclamando el amor de Cristo y tu familia se mete contra ti, ellos mismos van a venirte a pedir ayuda a ti. Esto así pasa, hermanos. Yo siempre lo he visto, siempre. Yo ahorita a esta fecha, yo ya lo he visto. Yo ya lo he visto. No, ya viste a Panchito ahí, hipócrita, que no sé qué, se cree muy acá, aleluya, y que no sé, y al ratito allá andan, y ay, hermano, ayúdame, mira, me va mal. Yo lo veo. ¿Por qué? Porque así está escrito en la palabra de Dios, hermano. Todas aquellas personas que se meten contra los siervos de Dios, eventualmente ellos vienen a pedir ayuda. Y se debe de ayudar a esas personas. O sea, no, lárgate, ya andabas hablando mal de mí. No, eso no es de Dios, hermanos. Eso ya no sería de Dios. Entonces lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, que era el siervo del sumo sacerdote, sacó la espada. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote,
le cortó la oreja con el espadazo que le tiró. Acuérdense que Pedro dije, yo no te voy a abandonar, Señor. Pedro todavía no entendía que no eran espada ni con ejército, sino más con su Santo Espíritu. Todavía no lo entendía. Él pensaba que iba a ser como, él se imaginaba que iba a ser así como un general de David. Ahora, Pedro fue un general de Jesús. ¿Pero cómo? Predicando el Evangelio. ¿Acaso piensas? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? O sea, la Pascua. Es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme? Yo cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y nunca me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Ya les dije lo que hicieron con Jeremías, lo que hicieron con Ezequiel, lo que hicieron con José, lo que hicieron con Jonás cuando lo echaron en el mar. El mar es simbólico de la muerte, el gran pez. El gran pez es donde el Señor lo tiene, el Espíritu Santo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Acuérdense que había dos sumos sacerdotes. Uno de ellos era Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, seguía fiel, hasta ahorita todavía es fiel, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Imagínense, eran los que estudiaban supuestamente las Escrituras y querían hacerlo. Había un mandamiento que no tenían que echar mentiras. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Así la gente, hermanos, siempre van a hablar mentiras de ustedes, siempre. Pero dice Jesús, vayan y lean las bienaventuranzas, el Mateo 5 o Lucas 6. Bienaventurados cuando por mi causa los persiguen, o hablen cosas de ustedes, cuando hablen mentiras de ustedes. Y casi siempre vienen por donde menos se lo esperan. En realidad le encanta el dinero, o a lo mejor a esta persona anda de mujeriego. O sea, van a hablar de nada, se me hace que es homosexual porque no tiene mujer. Y dice que van a hablar de ustedes, hermanos, que no les venga de sorpresa. Dice Jesús, gócense. ¿Por qué? Porque su premio es grande. Gócense, no se entristezcan, no se enojen. Yo a veces me he enojado, me dice el Señor, no te enojes. Ay, Señor, perdóneme porque me he enojado. No te enojes, perdóneme, Señor. El Señor me perdona, pero debo de obedecer. No te enojes. Ok, Señor, perdóneme, ayúdeme. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para matarlo. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedifico. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Debemos de callar cuando vienen contra nosotros. Hay cosas que debemos de callar, hay cosas que no debemos de callar. Entonces, aquí cayó. Entonces cuando estaban hablando mentiras de él, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, esto era verdad. Entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y además, fíjense bien esto, hermanos, que no pase desapercibido. Una vez más se lo voy a recordar. Y además les digo que desde ahora
verán al Hijo del Hombre, o sea Jesús, sentado a la diestra del poder de Dios. Y aquí está la venida de Cristo. Y viniendo en las nubes del cielo. Aquí está diciendo hoy mismo. ¿Cuándo se terminaba el día? El día comenzó con la tarde. Esto es en la noche, porque la persecución siempre es en la noche, no en el día. En el día no pueden contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el día. En la noche nos persigue, simbólicamente. Esto es en la noche. Dice, hoy mismo, desde ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Está uno a la izquierda y otro a la derecha de la cruz. Sálvate a ti, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. El de la mano derecha le dice, ni aun estando en el infierno, o sea, en la condenación, ¿te arrepientes? Nosotros andábamos de tranzas, ¿te acuerdas? El que no tranza no avanza. Nosotros merecemos la cruz por tranzas, pero él nada malo ha hecho. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día, el de la mano derecha, gemas serás, gestas, gemas y cestas, algo así. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día estuvo con Jesús en el paraíso. Que no pase desapercibido. La venida de Cristo Jesús, hermano, es a nuestros corazones. Ahí es en donde debes de esperar a Cristo en su segunda venida. En tu corazón. No que Jesús va a venir entre las nubes y la gente lo va a ver, y como toda la gente tiene televisión. ¿De dónde sacan tantas payasadas, hermanos? O sea, ¿de dónde inventan tantas cosas? Todo ojo le verá, como hay tecnología, no invente. Es en tu corazón donde debes de esperar a Cristo. Toda la gente se va a morir. Toda la gente se va a morir. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, merece la muerte. Entonces le escupieron, ahí está, eso es lo que hacen contra nosotros. Entonces le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos, lo abofeteaban, o sea, le daban bofetaban, le daban palazos. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Quién te golpeó? Profetízanos. Así se burlan de nosotros. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos. Se le olvidó, hermano, se le olvidó. Así es. Así pasa. A mí a veces se me olvida. Y yo le digo, Señor, ni siquiera me acordé. ¿Por qué? Para que no andes de presumido, Luisito, no andes de presumido. Perdóname, Señor. O sea, no debemos de andar de presumidos, hermano. No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero Pedro lo negó otra vez con juramento, lo juro por Dios que no lo conozco. Un poco después, acercándose, los que por ahí andaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu acento, o sea, tu manera de hablar, hablas como nazareno, hablas como Galileo. Tu mismo hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar,
no conozco al hombre. Y fíjense, aquí está la señal. Y enseguida cantó el gallo. Él quería ser como un león de macho, él quería ser como... Y resulta que un simple gallito fue más macho que él. Porque los gallos son machos. Vayan y busquen ahí un gallo así con el pecho así. Cuando el gallo hizo... O sea, le ganó a Pedro. Pedro se acordó. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que apenas unas horas atrás se las dijo. Que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me vas a negar, Pedrito, 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Todos somos igual que Pedro, hermano, para que no andemos de presumidos. Señor, perdóname, Señor, te negué, Señor, no amé, te negué, perdóname, Señor. Mientras la tristeza venga a tu corazón y el Espíritu Santo te entristezca para arrepentimiento, vas bien. Si tú pecas y no te sientes mal, andas mal. Eres hijo de Satanás todavía, o sea, todavía amas el mundo, todavía prefieres el mundo. Pero si eres guiado por el Espíritu Santo te trae al arrepentimiento y te viene una tristeza que es buena para arrepentimiento. Pero esa la produce el Espíritu Santo, no es carnal, es espiritual. Entonces yo con esto termino una vez más, con Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de los 10 mandamientos, de los 613 mandamientos, del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque si ya no hay pecado, entonces ya soy limpio, ya soy perfecto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, o sea, igualito a él, pero en la carne, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Ya Cristo pagó por nuestros pecados carnales. Ahora tenemos que dar fruto espiritual. ¿Cuál es el fruto espiritual? Honrar a Cristo, honrar su sacrificio que nos limpia de pecado, tener confianza en Él, de que Él murió, resucitó para que ya no nos tengamos miedo a la muerte. Entonces, si somos salvos, si somos justificados en Cristo Jesús por lo que Él hizo, honrémoslos. ¿Cómo lo honramos? Dándole gracias y no condenando a nuestro prójimo con los mandamientos. Porque si hacemos eso, entonces ya no estamos honrando a Cristo, ya le estamos robando a Cristo. Entonces, en la medida que honramos a Cristo, entonces Cristo, ¿qué hace? Si nosotros lo honramos, o sea, si nosotros no nos avergonzamos, al contrario, lo honramos, entonces viene Jesús, quita de nosotros el amor al mundo, el amor al sexo, el amor a la pornografía, el amor a las drogas, la cerveza, el vino, el alcohol, el cigarro, la marihuana, la cocaína, el andar mirando a la mujer ajena o al hombre ajeno, o en el caso de los homosexuales, o sea, Ramón no te va a dar la felicidad, te la va a dar Jesús, así como es para los heterosexuales, también es para los homosexuales. Si tú piensas que tu pareja, si tú piensas que por cambiar las leyes a nivel mundial, la gente te va a tratar bien, te tengo una mala noticia, hermano. Homosexual, transexual, bisexual, lesbiana, no vas a tener paz. No, aunque haya leyes, no vas a tener paz, así como no la tienen los heterosexuales, o las mujeres o los hombres, no la tienen. La única fuente de la paz es Jesús. Es Jesús. O sea,
Si, por ejemplo, tú, Panchito, que buscas el amor en Juanito, Juanito no te va a dar la felicidad. Ahí está aplicando lo que pasó con la mujer samaritana. Mientras sigas tomando de esa agua, siempre vas a tener sed. Siempre vas a tener sed. Nunca vas a ser feliz. Estamos hablando de la felicidad del cielo. La felicidad que sobrepasa todo entendimiento. En el momento que tú, una vez que sufras, una vez que Juanito te hace la vida de cuadritos y te das cuenta de que no está la felicidad en tu pareja, o en tus hijos, o en tus padres, entonces la buscas en Jesús. El día que sigas a Jesús con todo tu corazón, o sea que lo comas con pan sin levadura, entonces Jesús va a venir a tu corazón y vas a saber lo que es la verdadera paz, la verdadera felicidad. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.